Hola, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Aquí estamos con Mariel para seguir con el estudio en este día con el libro de Daniel. Dios les bendiga, muchas bendiciones para este día. Bueno, leemos el capítulo 2. Hoy vamos del capítulo 2 del versículo 1 al 23 y vamos a tocar un tema que le pusimos por título Un rey desquiciado. Dice la palabra de Dios: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y él les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Bien, muchas gracias. Me parece que vamos a tener que reforzar los días miércoles, estábamos hablando con Mariel, porque es muy rico este libro y nos estamos quedando mucho. Hay muchísimas cosas por tocar, por hablar, y los temas son muy diversos y nos va a demandar un poquito más de trabajo, ¿no? Y gloria a Dios por eso, que podamos hacerlo. Eh, yo quiero decirles que es algo muy lindo lo que dice en el libro de Daniel, lo que nos explica con respecto, a, con respecto al sueño que este rey tuvo.
Este rey tenía seguramente una enfermedad con algún problema de psicología avanzada, ¿no? De un problema psicológico avanzado. Yo no lo puedo explicar porque no soy profesional, pero seguramente ha sido así. Nosotros vemos que por un sueño este personaje quiere matar a un cuarto de su reinado, porque la mayoría en el tiempo de Nabucodonosor eran hechiceros, eran astrólogos, gente que estaba involucrada en la hechicería y eran magos, y de ahí que provienen todas esas culturas que hoy tenemos en nuestra civilización, ¿no? En nuestra ciencia, que estamos llenos de astrólogos, llenos de adivinos, llenos de personas que están leyendo la mano y haciendo un montón de cosas que no vienen sino de ese tiempo y de esta cultura, ¿no? De esta cultura. Así que por un sueño que él tuvo, que luego vamos a ver que llegó a ser muy importante, Nabucodonosor se le ocurrió matar mitad de la corte de él, de los sabios, gente que eran gente importante en su reinado, era la parte cerebral de su reinado, y los iba a pasar por espada. Una locura total, ¿no? Era un desquicio de este hombre. Pero los sueños van más allá y nosotros a través de la palabra vemos, especialmente en el Antiguo Testamento, la importancia que tienen los sueños, ¿no? Hay una importancia muy grande. Yo tengo un libro de apunte aquí y, por ejemplo, tenemos el copero y el panadero en Génesis 40, que no lo vamos a leer en el tiempo de José. Tenemos a Faraón teniendo un sueño en Génesis 41 del 1 al 7. Y ahora tenemos a Nabucodonosor. Y si nosotros nos ponemos a investigar, hay mucha gente que ha tenido sueños en el Antiguo Testamento y los sueños le han dicho algo. Ahora, Dios habla a las personas, de alguna forma Dios tiene que comunicarse con las personas. Y la Biblia nos enseña algo muy, muy importante con respecto a los sueños. Hay cristianos que solo se basan en sueños, ¿no? Que solo su vida está dictaminada, eh, está puesta en un norte que tiene que ver con los sueños. Basada. Está basada, sí, está anclada en los sueños. Hay gente, yo conozco muchos cristianos, muchos hermanos, que todos se guían por los sueños. No sé cómo es que tienen tantos sueños, ¿no? Algunos son importantes, otros quizás no lo sean. No estoy acá para juzgar a nadie. Simplemente digo que nosotros tenemos el Espíritu del Señor en nuestras vidas y tenemos su palabra como norte y que nos va a guiar. Pero miremos lo que dice, por ejemplo, cómo Dios actúa, cómo es la operación de Dios con las personas que no le conocen, cómo Dios habla con las personas que no le conocen. Esto incluye antiguamente a reyes, príncipes, a personas de autoridad, ¿no? Líderes de la antigüedad y hombres que no le conocían a Dios, porque a los que le conocían a Dios en la antigüedad hablaban por medio de alguna visión, por supuesto, algún sueño como Daniel, visiones, palabra. Y ahí en Job nosotros tenemos una palabra muy importante. En el libro de Job, capítulo 33 era, ¿no? Que te lo marqué Sí. del 14 al, ya te digo, a ver si, al 17. Al 17. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Sí, ahí dice que cuando cae la noche, cuando cae el sueño sobre los hombres, Dios habla a ellos a través de sueños. Nosotros podemos ver que muchas personas en la historia han tenido sueños, ¿no? Y hoy se los llama videntes, pero
personas que seguramente, no lo voy a decir con efectividad porque no lo sé, pero seguramente Dios ha querido comunicarles algo, ¿no? Es que Dios no tenía otra persona para hablarles, sí, Dios tiene personas, Dios tiene su siervo, su palabra dice que Dios no hará nada sin revelar ante a sus siervos, ¿no? Los profetas. En ese caso somos nosotros los hombres de Dios, los hombres atalayas de Dios. Pero a veces nosotros estamos en otras cosas, no nos interesa escuchar la voz de Dios y Dios tiene que usar las piedras, ¿no? Es un ejemplo lindo que nos da la palabra del Señor. Y en el caso de Nabucodonosor hay un propósito por el cual Dios le revela qué quiere decirle, por qué le envía esa, ese sueño. Veamos el versículo 30 del capítulo 2 de Daniel. Ahí está el propósito del sueño, ¿no? A veces nosotros creemos que el sueño de Nabucodonosor tenía un propósito que tiene que ver con toda la humanidad. Y está bien lo que pensemos de esa forma. Pero el primer propósito que tiene, el primero, el núcleo, tiene que ver con él mismo. Miremos lo que dice el versículo 30, por favor. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ahí está. Ese para habla del propósito, ¿no? Dice, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Habría que preguntarse cuáles eran los pensamientos del corazón. En el versículo 1 dice de esta forma, del capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ahí está. Acá hay algunas cosas importantes. Primero, antes de todo, decir que a partir del versículo 4 en adelante es escrito el libro de Daniel en la lengua aramea, que por aquel entonces era la lengua comercial que era usada en toda esa zona, en toda la zona mesopotámica, ¿no? Que eran los caldeos. Ese idioma llegó a eclipsar por esos tiempos todos los idiomas que había en aquel entonces. El idioma caldeo, el idioma cananeo, los idiomas que tenían que ver con los egipcios, todos los idiomas pasaron a un segundo plano porque el más importante de ellos era del poder dominante de aquel entonces, ¿no? Que eran los babilónicos. Los babilónicos impusieron su lengua, pero esa lengua la compartían con todos los vecinos que tenían. Es como decir, por ejemplo, hoy el español o decir el inglés, que no solamente lo habla Inglaterra y Reino Unido, sino que hay países como Australia, creo, ¿no? Hay países, colonias que fueron colonias inglesas que hablan inglés y que países que hablan otro idioma, pero para entenderse se habla el inglés, ¿no? Hoy escuchábamos eso justamente, ¿no? Japoneses que hacen las convenciones y todos los actos que ellos tienen o los informes que ellos tienen en inglés, para que todo el mundo lo entienda. Hoy el inglés es esa lengua dominante y lo es desde hace varias décadas atrás, ¿no? Entonces, en aquel entonces era el arameo, luego vendría a ser, luego el griego lo desplazaría y llegaría a ser la lengua más predominante, pero eso es otro tiempo. Por este momento, a partir del versículo 4, nosotros tenemos el idioma arameo escrito en el libro de Daniel, está escrito en arameo, nada más que los escritores han llegado a nosotros en lengua castellana, en lengua española, y la comprendemos, ¿no? Pero acá dice dos cosas importantes. La primera que dice que Nabucodonosor tuvo sueños, y está en plural, o sea que habla de muchos sueños. Nabucodonosor tuvo muchísimos sueños, no era uno solo, eran muchos sueños, era un hombre de soñar bastante, ¿no? Sabíamos que también se alimentaba bastante y tenía
todo eso que tenían los reyes de la antigüedad. Entonces, lo primero que vemos es que tenía muchos sueños, pero luego dice que hay un sueño en particular que lo perturbó en el espíritu y se le fue el sueño. Ahora, se le fue el sueño se interpreta de dos formas. Que se le fue que se le fue la revelación del sueño, o sea, la imagen del sueño, cosa que nos ocurre a diario a nosotros. Todas las noches nosotros, los que dormimos de noche, ¿no? Soñamos algo. Se dice, la ciencia nos enseña que todos soñamos, pero la mayoría no nos acordamos, a no ser un sueño que es un sueño especial, un sueño que tenga que ver con el terror, el pánico, o que tenga que ver con algo que nos gustó. Es un sueño que va a requerir de nuestra atención y va a llevarnos a pensar en él. Se dice, he tenido un profesor en el seminario que nos enseñaba, una vez le han preguntado, ¿cuándo un sueño es importante para un cristiano? Cuando te lo recordás todo el día, las 24 horas, viene a tu memoria constantemente ese sueño, esas imágenes, hasta esos sueños que son importantes, hasta tienen como una fragancia, ¿no? Debemos sentir la fragancia que hemos. Se dice que soñamos en blanco y negro, pero hay sueños que aparentemente nosotros hasta podemos reconocer algunos colores, ¿no? Es el caso de Nabucodonosor, que tiene este sueño tan importante. Así que lo primero que se nos viene a la mente es que posiblemente él se haya olvidado la imagen del sueño ese que ha tenido. Pero otra cosa muy importante también que no tiene que ver con eso, que es otro punto, y que quizás yo esté de acuerdo con esos teólogos que piensan de esta forma, la que viene a continuación, que él no se olvidó de la imagen del sueño, que se le fue el sueño, que quedó desvelado, que quedó, que ya no podía conciliar el sueño, que ya a partir de esa noche no pudo dormir más hasta no tener una noción de qué es lo que había soñado y qué refería ese sueño, a qué se refería, ¿no? Porque el versículo 30 que acaba de leer Mariel decía, para que entienda los pensamientos de tu corazón, ¿no? O sea que Dios le estaba hablando a este hombre, como dice en Job. Dios estaba hablando con este hombre de una manera directa, una manera personal. Estaba hablando con Nabucodonosor. Pero dentro de ese desquicio, de esa locura, este hombre no pudo entender. Dice la palabra del Señor, Pablo dice en Corintios, que las cosas que son espirituales deben discernirse espiritualmente, y el que no las entiende de esa forma, bajo ese código espiritual, le parece que es una locura. Dice que el mensaje de la cruz le es locura al mundo. Quiere decir que no tiene un significado y no tiene una razón y no tiene parangón, no tiene una razón de ser el mensaje del Evangelio para el mundo. Razonablemente no hay sentido creer en la resurrección para el mundo, no hay sentido creer en la cruz, que es el menosprecio, no hay sentido de creer en la humillación, no hay sentido de creer en la salvación. Entonces para el mundo es locura, para Nabucodonosor era una locura total lo que él había tenido y no lo podía entender. Pero también Pablo dice que las cosas espirituales deben discernirse de qué forma, de la forma espiritual. Y Pablo nos dice ahí en 1 Corintios, nos habla y nos dice que ¿quién le enseñó a Cristo? Nadie le puede enseñar a Cristo, que la mente de Cristo es una mente superior, ¿no? Y nosotros lo vemos varias veces en el versículo, acá en el libro de Daniel, que Daniel tenía la mente de Cristo. Y Pablo dice, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir que estamos capacitados espiritualmente para comprender los misterios espirituales. No así aquellos que no están de acuerdo a lo espiritual, ¿no? No están de acuerdo con lo espiritual. Entonces, aquí lo primero que puedo entender yo, que no es que Nabucodonosor se olvidó de lo que había soñado, porque no tendría razón de ser eso, sino que se le fue el sueño, se quedó desvelado. ¿Cómo se dice una persona que no puede dormir? Insomnio. Eso, gracias María. Insomnio. Él
comenzó a padecer de insomnio. Se dice que la persona que se va a volver loca, va a haber una demencia en las personas, lo primero que pierde es el sueño, no puede dormir, Sí. ¿no? Y dice que el peligro que tenemos de no dormir, ¿no? De trabajar los que trabajamos de noche, varios, ahora gracias a Dios estoy descansando bastante, pero cuando uno trabaja y trabaja de noche tantas horas y se van los días, las semanas, y uno se da cuenta que tiene déficit de sueño, se da cuenta que uno no está bien, que las cosas, que se irrita por todo, que no está bien, no está en sus, Cabales. en sus cabales, no tiene todos los patitos alineados, ¿no? Entonces, lo que entiendo es eso, que empezó a sufrir de insomnio, pero ese insomnio era tan agudo, o tan grave, no sé cómo expresarme aquí, que lo llevó a buscar una solución a lo que había, a ese enigma que había tenido en ese sueño. Y lo primero que hace este hombre es llamar a quienes, a los que entendían supuestamente, ¿no? Y entre ellos llama a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Fíjese en que toda la estructura de ministerio que tenía de gobernabilidad de Babilonia estaba presente. Ahora, nosotros entendemos en la palabra que ellos no pudieron hacer nada, no pudieron comprender ese sueño. Pero Nabucodonosor, un hombre muy listo, ¿no? Como diríamos hoy, un hombre muy inteligente, creo yo que los estaba probando, ¿no? Era muy sagaz Nabucodonosor, no estaba ahí por estar, ¿eh? Él estaba ahí porque era un hombre muy inteligente, no sabio, pero muy inteligente, un estratega. Entonces, Nabucodonosor no revela el sueño, sino que quiere que le cuenten lo que soñó, a ver si le cuentan la verdad, y después que le digan lo que significaba ese sueño. Fíjese que él no revela lo que él soñó, sino que le dicen, cuénteme lo que yo soñé y dígame lo que yo soñé, porque yo me lo olvidé. Y dígame lo que significa. Y si no lo hacen, muchachos, ustedes están en un grave problema. Los asirios y babilónicos eran primos, ¿no? Cuando Jonás fue enviado por Dios a Nínive, que era la capital asiria, que eran primos de los babilónicos, los asirios habían conquistado Babilonia en un momento y luego los babilónicos lo aplastaron, pero por mucho tiempo los asirios ejercieron torturas con los babilónicos y los hicieron sufrir de verdad, ¿eh? Los hicieron sufrir de verdad. Pero luego los babilónicos tomaron todo el poder y sumergieron a los asirios y lo desaparecieron del mapa, ¿no? Asiria quedó desaparecida del mapa. Pero los asirios eran los maestros de la tortura. Y los asirios y los babilónicos eran primos. Y a veces los príncipes o los hijos de los príncipes que estaban en Asiria gobernaban en Babilonia. Si nosotros leemos las historias nos vamos a dar cuenta de esto. Nosotros, ahora no puedo dar nombres, pero podríamos hablar de esto. Por eso Jonás no quiso ir a ese lugar, porque sabía lo que le esperaba en ese lugar. Los hacían sufrir de verdad, ¿eh? Le arrancaban los ojos, los despellejaban, le sacaban la piel a las personas, los pegaban en los muros. Eran tremendos, eran maestros del mal. Entonces, vamos a leer algunos versículos, pero antes les quiero decir algo, ¿no? Les quiero decir que lo que estamos hablando, los asirios y babilónicos coincidían en el artilugio de la tortura. El poder, hermano, nosotros sabemos que enferma y envejece. Y a veces mata a los líderes. Cuando hablo de líderes, hablo hoy en día de presidentes, gobernadores, y vamos a incluir los líderes cristianos también, ¿no? A veces hay tanta mala sangre, uno se hace tanta mala sangre con algunas cosas que hay pastores que envejecen y hasta tienen que ser operados o algún stem o algo porque es tanta la mala sangre que se hacen que los perjudica en su salud, ¿no? Ustedes estarán diciendo, yo no soy pastor, no soy presidente y tengo graves problemas con la familia,
con el trabajo. Y bueno, sí, es los tiempos que estamos viviendo. Pero imagínate un líder. Y antiguamente no se sabía, pero hoy la ciencia ha determinado que el poder enferma y su nombre científico es ibris. ¿Sabían eso? Ibris. Un concepto griego que significa desmesura, desmesura. Algo que está desbordado, ¿no? Algo que ha sido desbordado. Entonces, hoy alude al orgullo o la autoconfianza exagerada, ¿no? De las personas, de los líderes. Y cuando se ostenta alguna posición de mando, por ejemplo, alguna persona que está en un lugar que es un lugar prominente, es un lugar específico, donde tiene un mandato, tiene que llevar o dar órdenes, a veces hay personas que se vuelven medio como esta persona y sufren de este síndrome de Ibris. Pero Nabucodonosor superaba ampliamente este síndrome. Era un psicópata, un asesino serial, y hoy diríamos que sería un hombre que estaría culpado de delitos de lesa humanidad, para tener un entendimiento más amplio, ¿no? Hoy diríamos eso, antiguamente no. ¿Y qué es un delito de lesa humanidad? ¿Qué incluye? ¿A dónde llega ese delito? ¿Hasta dónde abarca? Bueno, un delito de lesa humanidad, para que entendamos bien o refresquemos las ideas de aquellos que están escuchando, incluye asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, escarcelación o privación de libertad física, tortura, violaciones, vejaciones, prostitución forzada o violencia sexual. Vemos dos textos que nos aluden o indican o explican el carácter de Nabucodonosor. Nabucodonosor marchaba hacia un desquicio total, hacia una locura, que luego lo vamos a ver en el capítulo 4. Pero veamos lo que dice la Biblia acerca de Nabucodonosor. Segunda Reyes, capítulo 25, verso 7. Dice, desgollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. O sea que cuando Nabucodonosor entra en Judá, toma al rey Sedequía y antes de sacarle los ojos, lo degüellas a sus hijos para torturar al rey, para que nunca más se olvide de eso. Es más, para que la última visión que él tenga, esa luz que le vino a los ojos, sea la imagen viva, terrorífica, de un pánico total, de ver a sus hijos desangrándose, degollados por la mano de Nabucodonosor. Y luego Nabucodonosor le quita los ojos a este rey de Judá y se lo lleva con cadenas a Babilonia. No lo mata, lo lleva para que sufra. Fíjense en la locura de este tipo, ¿no? Miren en Jeremías 29-22 cómo habla proféticamente en forma de prosa, ¿no? Lo que se pensaba de los babilónicos y de este rey, ¿no? Como dice, Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quien asó al fuego el rey de Babilonia. es tremendo, ¿no? La Biblia nos cuenta aquí que lo maldecían las personas que iban a Babilonia, el pueblo de Dios maldecía a los babilónicos y decían que iba a venir una maldición tan grande sobre Babilonia, sobre sus reyes, que iban a terminar de esa forma, iban a ser quemados, porque Babilonia quemaba a las personas vivas. Era algo terrorífico, ¿no? Vamos a comparar con versículos 5, 12 y 13 del capítulo 2 de Daniel, capítulo 2 de Daniel, versículo 5. 5. El 5 dice, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Sí, dice Nabucodonosor ahí, yo me olvidé el asunto, yo lo que quiero que ustedes, que le estoy pagando un sueldo,
y no hacen nada, manga de vagos, perdónenme la expresión, estaba diciendo algo así, ¿no? Pero mucho más fuerte, ¿no? Ustedes que son polillas, díganme, entonces, díganme a mí lo que soñé y aparte díganme pronto lo que significa. Si no, no solamente que los voy a matar a ustedes, sino que voy a hacer de sus casas muladares. Muladares significa un lugar que se aparta en una ciudad o en una casa donde siempre estaba al fondo, y hoy vemos en los terrenos, cuando yo era chico, mi padre tenía un terreno y hacía eso, ¿no? Un pozo ciego, ¿no? Un pozo ciego donde estaba el estiércol, donde estaba la materia fecal, donde se ponían, eran parte de las cloacas, se mezclaban lo biológico con lo que no servía de la casa y se tiraba. Eso era el muladar. En el Nuevo Testamento el muladar tiene que ver con el infierno, ¿no? Está diciendo que no solamente iba a matar a estas personas, sino que iba a tirar a todos sus niños, a todos sus jóvenes, a toda su familia en un lugar o para ser quemados o para ser puestos en un lugar donde estaba las cloacas. Es algo terrible, ¿no? Es una persona que realmente estaba sufriendo de algo bastante serio, ¿no? El versículo 12 que dice, El 12 dice, por esto el rey con ira y con enojo, con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. claro, digamos, podrían ser pillos, ¿no? Los caldeos, los astrólogos, los brujos, pero no comían vidrio. Ellos le dijeron al rey, bueno, la verdad, rey o majestad, que al único que se le ocurre esta locura es a vos, porque nadie, el versículo 10 dice, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, le dicen los ministros de él, estas personas que están puestas en el ministerio de la inteligencia, de la ciencia, ¿no? Ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, dicen ellos, ¿no? Ellos creían en muchos dioses, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces le dice el Nabucodonosor de alguna forma, bueno, entonces quiere decir que ustedes están hablando que los dioses están en otra dimensión. Yo los voy a enviar a otra dimensión por medio de la espada, los voy a cortar la cabeza a todos ustedes para que sepan de qué están hablando, de qué es lo que significaba el sueño. Lo difícil iba a ser volver otra vez, ¿no? De ahí. No iban a volver seguramente, ¿eh? Entonces, el versículo 13 nos dice así, pues le voy a pedir a María que nos lea Y otra se vez. publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. O sea que directamente fírmale un edicto y lo sella y dice que hay que matarlo todo. Y este, nosotros vemos aquí la locura de Nabucodonosor. Vemos cómo, cómo el carácter de una persona que está enloqueciendo, que una persona mala, ¿no? Puede llegar a ese punto. La Biblia nos habla no solamente de los reyes, sino nos habla de las personas que son malignas, ¿no? Y que no tienen a Cristo y que por supuesto tienen que ser alcanzadas por Cristo. Nos dice así, fíjese en el carácter que la Biblia hace una comparación, da una metáfora, ¿no? Dame una metáfora, ahí en Isaías 57, 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahí está. Ese es el carácter de la persona que no conoce a Dios. No pueden estar quietos, siempre están haciendo una maldad, siempre, siempre. Y son como el mar, ¿vieron? Como el mar uno no está acostumbrado a verlo, pero quizás alguno que nos escucha sí. El mar está constantemente, cuando está enfurecido, está dejando lodo, está dejando cosas que tiene y que no le sirve, lo arroja, ¿no? O sea, cosas, basura, basura. Así es el carácter de una persona
que está tomada por el enemigo, ¿no? Está constantemente haciendo cosas malas, ¿no? Constantemente. Pero sin embargo, el cristiano dice algo muy, muy importante, ¿no? El cristiano tiene tenemos una ventaja, ¿no? Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí está, gloria a Dios. Cuando nosotros podemos confiar en el Señor, vamos a tener paz, ¿no? Porque hemos depositado en Él la confianza y nos hemos sacado esa mochila. Y por más difícil que sea la situación, nosotros sabemos que Dios la va a solucionar. Entonces hay paz, hay paz. Así que vamos a terminar esto leyendo el último versículo, allí en Proverbio 28:15, hace referencia también al príncipe, al rey, hoy serían las personas que están en eminencia. ¿Lo leo? Por favor, el 14 empezamos. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El 16 también. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Ahí está. Ahí dice muchas cosas. Lo compara, vimos el carácter del hombre, ¿no? Malo, dice que está comparado con el mar que arroja basura, lodo, todas esas cosas que tiene mar de fondo, decimos, ¿no? Ahora lo compara con algo, con dos animales salvajes, como dice ahí el versículo. Sí, con un oso, un león y un oso hambriento y un león rugiente. Un oso hambriento y un león rugiente, ¿no? Son es una metáfora de dos animales salvajes que son animales, son terribles. Uno no gustaría contarse con ninguno de ellos, ¿no? Y dice que así es el príncipe o los gobiernos que son gobiernos injustos con el pueblo, son de esa forma, ¿no? Y después dice el versículo 16, el príncipe, Falto de entendimiento multiplicará la extorsión. claro, multiplicará la extorsión. ¿Qué significa? Que cuando no hay sabiduría, cuando no hay entendimiento para guiar una nación, ¿no? Lo primero que se hace es extorsionar para que la gente no se manifieste en contra de ese gobierno, para que la gente por medio de los asesinatos, de las violaciones, por medio de todo esto que estamos viendo ahora en este capítulo, la gente quede atemorizada y quede en sus casas. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, sin entrar en política, ¿no? Pero lo estamos viendo con gente de Venezuela que nos cuenta cómo me decía una señora venezolana que estaba aquí, que los primeros días que vino a la Argentina, cuando ella escuchaba ahora nos pasan los argentinos también, ¿no? Con los motochorros, pero ellos dicen que lo primero, cuando iban caminando, comprando, estaban paseando en alguna avenida, y de repente escuchaban unas motos, salían corriendo, y se acordaban que estaban en Buenos Aires, no era Caracas, porque cuando ellos allá escuchan las motos, sabe que va a haber muerte. A ese punto llega la extorsión, ¿no? Hablamos de la extorsión, hablamos de la mano dura. Entonces, Nabucodonosor fue toda esa locura en aquel imperio. Y nosotros vemos a Daniel que tuvo que lidiar con esa locura. Ahora vamos a verlo en el próximo capítulo. ¿Qué te parece, Maru? Bueno. Lo vamos a ver en el próximo capítulo y vamos a estar orando al Señor. ¿Te animás a orar por esta palabra para que el Señor, por nuestras vidas más que todo, para que el Señor nos ayude y nos guíe? Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Amén, porque Señor. tú traes luz a nuestra vida a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ir comprendiendo cuántas cosas tú tienes para enseñarnos y para Sí, mostrarnos. En Señor. este tiempo en que tú nos permites llegar a través de las redes sociales, poder Sí, Señor. acceder a una explicación, Señor, a explayarse más sobre un tema específico. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender cómo tú Amén, Señor. quieres obrar y cómo tú te muestras, Señor, en nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias, gracias por cada uno de nuestros hermanos que escucha esto, Señor, esta palabra Amén. que es lanzada
con preparación, con oración, con fe, sabiendo que tú haces cosas lindas a través de ella. Te damos gracias y a ti nos encomendamos para que tú nos capacites, nos enseñes, Señor, nos Amén, Señor. ministres a través de tu palabra. Muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Shalom. Dios les bendiga mucho.